Creo que ahora sí ya pasó el proceso de que ingresaran a la sala y me parece buen momento para poder iniciar, para no robarte, Ale, más tiempo con respecto a tu presentación. Entonces, muchas gracias por quienes están en esta mesa, en esta magistral que va a dictar la doctora Alejandra del Carmen Domínguez Espinosa, titulada La medición psicológica en la era digital. La doctora Alejandra es directora del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana y actualmente funge como presidenta de AMEPSO. Ella es psicóloga social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos de los temas que trabaja son la representación social de la violencia, la adaptación psicocultural de los migrantes, el apoyo social percibido, y actualmente, y donde ha profundizado sus estudios, es en torno a la deshabilidad social y el manejo de la impresión. Es miembro vigente del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y desde el 2010 representante para México, Centroamérica y el Caribe en el Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de Psicología Transcultural. Es miembro fundadora de la Red de Investigación, Cultura y Personalidad. Bueno, Ale, muchas gracias por estar en esta conferencia magistral. Para mí la verdad es que es un gusto que me tocara presentarte, aunque no haya sido lo proyectado, porque también puedo aprovechar este espacio para darte un agradecimiento en la compañía de la organización de este congreso y porque también para mí ha sido un aprendizaje muy agradable estando contigo. Entonces, Ale, pues muchas gracias por esta conferencia y ahora sí, el espacio es tuyo. Bueno, Caro, pues muchísimas gracias por esta introducción tan linda que me haces y obviamente pues agradecemos mucho a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Incluso, bueno, también quiero agradecer un poquito, o un muchote más bien, al doctor Tonatiuh Salcedo, que pues gracias a él hemos impreso un poco de humor a la presentación, así que espero que sea de su agrado. Porque pues bueno, ya saben lo que se dice un poquito, que la ciencia sin humor puede ser que se le quite un poquito de su magia, y considero que así es. Así pues, entonces, pues vamos a empezar entonces la presentación de hoy, que, pues bueno, algunos de los que me conocen saben que tengo tres grandes amores en la parte de la ciencia. Uno, lo que es la psicología social. Dos, la psicología transcultural. Y tres, influenciada muy importantemente por la doctora Isabel Reyes Lagunes, pues la parte de la psicometría. Entonces, me permití elaborar esta presentación justamente alrededor de los conceptos, de lo que considero se tienen que estar abordando para la psicología actualmente, en esta área en particular. Así que, pues el menú del día de hoy, digamos, se trata de ver un poquito cómo es que está la conceptuación de la psicometría a nivel internacional. Voy a hablar muy brevemente de eso porque mi énfasis va a empezar más bien como cómo es que la psicometría se está transformando en esta era digital, un poquito repasar sus inicios, de dónde viene, ahorita en los momentos actuales y coyunturales respecto a esta área y la visión hacia el futuro, cómo se está moviendo esta área tan importante que también deja muchos millones de dólares a nivel internacional. Y por un lado también, que creo que como ya me ha tocado trabajarlo desde la digamos, desde la dirección de un departamento, también como coordinadora de un programa académico, por eso es tan muy importante discutir los retos de la psicometría en el futuro, o sea, qué es lo que nosotros como gremio nos vamos a estar enfrentando y qué es a lo que le tenemos que poner atención en el corto y mediano plazo. Bueno, entonces, empezando un poquito con esta parte introductoria de cómo se ve la psicometría el día de hoy, bueno, es un poco abordar con ustedes y repasarlo a lo mejor, pues que efectivamente actualmente tenemos reconocidos tres modelos de medida y generalmente cuando nosotros enseñamos la psicometría en nuestras clases o abordamos un libro, generalmente se aborda prioritariamente lo que se conoce como la teoría clásica de los test. Esta parte, esta aproximación de que, digamos, nosotros accedemos al conocimiento de variables psicológicas a través del desarrollo de una serie de indicadores que en su conjunto nos pueden dar oportunidad de medir aquel rasgo latente, aquello que no se observa tan directamente por ser de naturaleza subjetiva o bien simplemente porque no se puede acceder a ese contenido directamente. Pero obviamente esta teoría clásica de los test, bueno, se conoce como clásica porque han surgido otras dos teorías, que bueno, o cuerpos coordinados de conocimiento que se conocen entonces ya como teorías, digamos, en su aspecto más global. Por ejemplo, tenemos la teoría de respuesta al ítem, que también ha sido una teoría que se ha desarrollado ampliamente, sobre todo en la evaluación educativa, pero no exclusivamente ahí.
en donde el énfasis particular, bueno, se trata de solventar algunas vicisitudes que tenía la teoría clásica de los test, y si me permiten, lo voy a dejar aquí para ahondar más adelante. Y luego está la teoría de la generalizabilidad, que a mí me cuesta mucho trabajo decirla de corrido y que a veces simplemente se conoce como la teoría G, que particularmente aborda un apartado que tiene que ver con la precisión, es decir, que tanto nosotros podemos desglosar de maneras más precisas esta parte de los errores de las medidas. Bueno, digamos que, pues este es un poco cómo estamos actualmente visualizando la medición, particularmente la teoría clásica. A lo largo del tiempo ha enfatizado mucho que la idea esencial de la psicometría es el desarrollo del test y que en sí mismo la medición es lo que más nos debe de importar. Entonces, mucho de lo que se ha manejado en los libros de texto y lo que incluso todavía manejamos como gremio de manera particular es que las mediciones son las que se validan, es decir, nosotros en psicometría lo que buscamos es contar con un instrumento válido y confiable que nos permita pues trabajar aquello que en la psicología trabajamos, sentimientos, personalidad, actitudes, lo que ustedes quieran, entra de todas estas propiedades en sí del enfoque de la medición. No obstante, ya desde hace varios años se cuestiona esta parte de ver a la medición como el foco fundamental de la psicometría. Es, digamos, desde los años 80 hasta la fecha que se empieza a hacer una discusión muy importante acerca de, bueno, ¿cómo realmente es que estamos considerando lo que es la validez? ¿Realmente la validez es una propiedad inamovible de los instrumentos? ¿O más bien lo que nos interesa es utilizar la medición como un medio para un fin mayor? Entonces, en ese sentido, Messick empieza como a causar revuelo, incluso pues discutiendo a nivel internacional, que realmente lo que debería de importarnos no es el test en sí mismo, sino lo que podemos decir o sacar las conclusiones a partir de su uso. Y posteriormente, Michael Caine, uno de los investigadores todavía vivos en el área de la educación principalmente, pues también sienta las bases a que nosotros tenemos que generar un cuerpo de conocimientos, un cuerpo de evidencias que justamente nos lleven a decir lo que queremos decir a final de cuentas con el uso de un test. Las inferencias válidas acerca de lo que estamos diciendo, que estamos, digamos, proponiendo con esa medición. Ya sea si lo que queremos hacer es un diagnóstico, bueno, dar evidencias que podamos hacer un diagnóstico a través de esa herramienta que cada uno de nosotros va construyendo, va proponiendo. Entonces, la nueva definición de validez, y por decir nueva es un decir, porque en realidad estas definiciones datan de 1999, en realidad tiene que ver como que es un juicio evaluativo del grado en que las evidencias y la teoría apoyan las interpretaciones y acciones basadas en los puntajes de una prueba o un modelo de medida. Incluso yo todavía recuerdo algunos textos en donde se decía que la validez era lo que el instrumento medía. Bueno, pues en realidad ya desde 1999 esa definición se descarta y entonces de lo que se trata es realmente hablar del impacto que tiene la medición en el objetivo final, que es hablar de esas inferencias o de lo que realmente nos ha llevado o la motivación final para construir un test. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es entonces hablar que los test o las pruebas psicológicas no son entonces el fin per se, sino se trata de poder tener un proceso de validación enfocado en la argumentación y la obtención de evidencias para un uso dado del test o un instrumento. Es decir, entonces ya se sabe que la validez entonces no es una propiedad inamovible, sino que es un proceso en donde las inferencias nos lleven a la toma de decisiones adecuadas y, por supuesto, estas decisiones van a tener consigo unas consecuencias esperadas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la medición en sí misma no traiga consecuencias inesperadas. Entonces, por eso es que actualmente nosotros ya no hablamos de que un test es válido. Más bien, lo que vamos a empezar a hablar es que hay suficientes evidencias de validez para poder asumir o para poder inferir ciertos, digamos, atributos medidos a través de ese test. Ahora, esta transformación que se hace del concepto de validez, pues obviamente impacta a todos, digamos, a otras
acepciones u otros conceptos que también van junto con pegado. Entonces, también en esta misma discusión, pues si revisa los textos anteriores, pues obviamente uno de los prerequisitos para la validez era precisamente la confiabilidad. Bueno, debido a que la confiabilidad se desprende principalmente de la teoría clásica y, digamos, los elementos del error de medida que abordan las otras dos teorías que mencioné hace un momento, pues como que no estaban claramente enraizadas en la definición previa de confiabilidad, bueno, pues es que también entonces afectan las definiciones de confiabilidad y ahora ya no se hablan, digamos, como también un atributo inamovible de lo que podría decirse la confiabilidad de un test, sino se habla de evidencias de precisión, es decir, cómo puedo hacer replicables los hallazgos a pesar de tener el error fundamental de muestreo, que es el que aplica pues prácticamente a toda nuestra disciplina psicológica. Y uno de los aspectos más relevantes del cambio en la concepción de cómo es que se están dando estos procesos de aportar evidencias, también tiene que ver a la concepción de la estandarización y normalización. Es decir, ya no se habla en que la estandarización y normalización pues es algo como un resultado. En realidad no se veía como que fuera un atributo de los test. Sin embargo, ahora se habla que se tienen que dar evidencias de imparcialidad de un test y ahorita toda la literatura contemporánea habla de que este es un atributo fundamental que como psicólogos y psicólogas tenemos que garantizar en nuestras mediciones. Digamos que este cambio que ahorita yo les platico no es nuevo, desafortunadamente. Lo que pasa es que llega a nosotros un poquito más tarde. En 1999, las ideas de Messick y estos otros investigadores, Kane y otros más, pues obviamente reflejaban esta preocupación de que el instrumento no puede permanecer inamovible y que es un proceso de poder validar las inferencias que uno tiene respecto al test. Entonces, desde los 99 cambiaron los estándares internacionales ya con esta concepción en que no es el test algo inamovible o sus propiedades no son inamovibles y no es lo que se busca en la psicometría. Y también ya para 2014 se adiciona entonces esta revisión de que se tiene que dar un proceso de dar evidencias para poder nosotros hacer inferencias y las repercusiones que tenga la medición. Ahora, no es sino hasta el año de 2018 que se publican por primera vez en español estos estándares internacionales. Ahora, antes de pasar, pues quiero compartirles que en la presentación van a ver varios códigos QR que si me permiten, algunos de ustedes o algunas de ustedes, pues a lo mejor les interesará algunas de las investigaciones que voy a proyectar. Por ejemplo, en particular, en esta lámina, pues les presentamos el QR para que puedan acceder justamente a los estándares y guías que ya están en español. Y estos estándares y guías son los que digamos, dictan estas transformaciones o estos conceptos que realmente son los que se utilizan para el desarrollo a nivel internacional de los test. Estos estándares y guías que están publicados en español no son menor cosa, o sea, están trabajados por las 3 instituciones más importantes a nivel internacional en lo que se refiere a los desarrollos de medición y psicométricos. Ahí están participando gentes de la American Psychological Association, del National Council on Measurement in Education y, por supuesto, está la American Educational Research Association. Entre las 3 estamos hablando de las instituciones más antiguas y con más recursos financieros y recursos humanos también, que se encargan de ver y de inspeccionar todo lo que es las aportaciones y los nuevos desarrollos psicométricos a nivel internacional. Bueno, entonces les dejo aquí este QR, pero no será el único, así que pues ustedes sabrán si tienen ahí a la mano su celular para escanear. Bueno. Entonces, ya mencionaba yo que uno de los atributos más importantes en donde en los últimos estándares están haciendo mayor o se está enfatizando más es justamente el atributo de imparcialidad. ¿Por qué? Porque es un concepto que realmente no está, digamos, plasmado de una manera enfática en los textos, que se refiere a qué tanto yo la medición estoy haciéndola pensando en un grupo particular y cuando yo migro ese instrumento y lo trato de aplicar a otro grupo, si realmente se puede replicar no solo los hallazgos, sino hacer que para el segundo grupo en el que llevo esa medición sea igualmente justa. Entonces,
Obviamente, nosotros hacemos mucho las comparaciones, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre diversos estados de la República Mexicana, niveles socioeconómicos, en fin, hacemos muchas comparaciones utilizando, por ejemplo, algunos datos sociodemográficos. Bueno, en ese sentido es que va la imparcialidad. O sea, para pensar en imparcialidad, tenemos entonces que ver que el diseño tiene que garantizar que ninguno de los dos grupos está, digamos, presentándose de una manera injusta en esa medición. Digamos que lo que se trata de enfatizar aquí es que uno debe de dar las evidencias suficientes para garantizar que en cualquier comparación, lo único que tenga que variar sea la cantidad de atributo que cada persona tiene independientemente del grupo de pertenencia. ¿Por qué? Porque si hay una situación en donde el grupo de pertenencia me va a poner en desventaja para contestar una pregunta, entonces mi medición no sería justa. Y si mi medición no es justa, entonces tampoco mis inferencias son justas. Entonces, mucho de lo que ahora se está platicando o desarrollando es precisamente cómo podemos hacer un diseño universal en donde ciertas características particulares de los grupos no afecten en esa oportunidad de medición. Pero bueno, ese es uno de los, digamos, de los temas que ahorita están en el ambiente de la psicología en general. Pero ahorita ya me voy a permitir un poquito a lo que realmente quiero enfatizar. Los inicios de la psicometría en la era digital, porque toda esta discusión de la que ahorita acabo de hablar es, digamos, como nosotros hemos aprendido, o la mayoría de nosotros hemos aprendido a realizar psicometría, es decir, la psicometría tradicional en donde nosotros imprimimos una escala, un cuestionario a lápiz y papel, los aplicamos a diferentes grupos, afuera de un centro comercial, en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero ahora, justamente en estos inicios de la psicometría, bueno, obviamente estamos hablando que previo a la pandemia ya existían, pues obviamente muchos intentos o ya teníamos al alcance algunas plataformas en donde pues ya se podían hacer ciertas aplicaciones de manera virtual. Es decir, pues aquí podríamos ver que ya existía Qualtrics desde hace algunos años, o sea, yo creo que alrededor de unos 12, 13, si no es que más, estaba el SurveyMonkey, Google Forms. Entonces, obviamente, pues esto era como una novedad, digamos, estábamos hablando en el 2009, en donde, pues todavía esto era como algo, estás bien pro utilizando estas estrategias, ¿no? Pero, obviamente, pues ya sobre todo en otros países en donde el acceso a Internet era más, digamos, más común, pues obviamente estas plataformas a lo mejor ya no eran así tan novedosas y eran, digamos, de un uso más generalizado. Entonces, obviamente en esta parte de la virtualidad, pues existían los esfuerzos de comenzar a transitar de estas cuestiones de lápiz y papel, pues esta cuestión porque incluso hasta ahorraba, o sea, y en términos ecológicos, pues hasta hacía como una conciencia de ahorrar, pues el papel, ¿no? Que muchas veces los cuestionarios pues terminan después de capturarlos y después de 5 años, pues en la basura, ¿no? Entonces, bueno, esto mismo justamente ayudó a que posteriormente, con el uso y la combinación de estas plataformas, pero a la vez el desarrollo tan brutal que se dio en los avances computacionales, en nuevas máquinas mucho más potentes, mucho más rápidas, pues empezar a un proceso de automatización. Y luego, con el desarrollo que se va dando simultáneamente con los modelos de teoría de respuesta al ítem, que también ya mencioné hace un momento, pues entonces permiten entonces la combinación, por un lado, de tener un modelo de medida en donde cada reactivo cuenta por independiente y por el otro lado, tener como el potencial de computacional para hacer cálculos cada vez más rápido y sobre todo que se van generando algoritmos, por ejemplo el de Chait, que bueno, para que sepan, es el Chi-Square Automatic Iteration Detection, creado por Gordon Cass en 1980, pues permite entonces tener una técnica predictiva para variables discretas. Entonces, algunos de ustedes no me dejarán mentir que antes pues era muy difícil tener a lo mejor pruebas estadísticas potentes o bien que pudieran hacer cálculos rápidos, matemáticos, pues a lo mejor con variables que antes no
eran tan fáciles de hacer como eran las variables discretas, ¿no? Entonces, la combinación de algoritmos con el desarrollo de la teoría IRT o TRI en español. Y aparte con algoritmos específicos que permitían ir haciendo predicciones con variables más discretas, se empiezan a desarrollar lo que se conocen como los test adaptativos computarizados, es decir, los CADs, que son el resultado de la función de estos dos avances psicométricos. Entonces, por un lado, tenemos que hay estos cuestionarios en donde se seleccionan ítems de manera automática de un escenario de reactivos a partir de un algoritmo para estimar a través de un modelo IRT los parámetros de la persona. Entonces, esto es posible porque la IRT entonces toma en consideración cada reactivo, no como la teoría clásica en donde un conjunto de reactivos es lo que hace la escala. No, aquí, para los test adaptativos, cada reactivo puede ser tomado por independiente y entonces, dada la especificación que uno pueda tener, puede generar diferentes versiones de un test de manera más rápida y eficaz, más precisa, y eso obviamente reduce costos, porque entonces se pueden generar muchísimas más versiones de manera más rápida. Ahora, hay algunos ejemplos que aparecen en la literatura. O sea, por ejemplo, aquí está algunos artículos, nada más que están ahí muy chiquititos, pero bueno, del 2017, del 2012. Entonces ya se empiezan a ver algunas escalas generadas a partir de estos digamos, test o maneras automáticas de generar los test, que por ejemplo, uno es este ejemplo, que es una aplicación en el clima organizacional, y por el otro lado, el ejemplo de Gibbons tiene que ver con un ejemplo en cuanto a depresión. O sea, imagínense yo poder generar un test de manera, digamos, más eficiente, más rápida, pues de un test de depresión, dado ciertas condiciones que yo le especifico a la máquina, ¿no? Ahora, por otro lado, también existe, bueno, gracias entonces a esta fusión, también se permite otra cosa, la Automatic Item Generation. Es decir, ahora también se pueden generar ítems de manera automática. Ya no solo es seleccionar de un banco de reactivos los ítems y entonces hacer diferentes versiones de los test. Ahora, con ciertos algoritmos que ya, digamos, que se han implementado, pues se pueden generar nuevos test. Entonces, esto, la idea esencial es prácticamente que para el funcionamiento de esto del Automatic Item Generation es la creación de una forma genérica del ítem y después seguida de la creación de reglas que fundamenten el modelo cognitivo de respuesta y con ello las reglas del modelo IRT que se usa como base. Entonces yo puedo tener, digamos, un cacho de reactivo, por así decirlo, y según ciertas decisiones que se van tomando, se pueden ir, digamos, haciendo cada vez más complejos ese ítem. ¿Y qué es lo que trae esto como consecuencia? Pues lo mismo que entonces en lo anterior que acabo de decir, hay evaluaciones rápidas y eficaces, son más precisas y se reducen costos. Ahora, esta parte de los AIG son justamente más utilizados en el ambiente educativo. ¿Por qué? Porque para generar estos ítems que, digamos, puedan tener niveles de complejidad diferentes, pues obviamente es muchísimo más fácil utilizarlos, pues en aquellas mediciones que tienen que ver con, por ejemplo, conocimiento. O sea, si yo estoy haciendo una medición de matemáticas y a lo mejor empiezo con un reactivo genérico, y según el algoritmo y lo que se requiera posteriormente, entonces puedo, digamos, a lo mejor generar una respuesta más compleja dada la respuesta previa que tiene el individuo. Esto no es tan fácil, obviamente, en los ambientes más, digamos, a los que nosotros estamos acostumbrados, pero en el ambiente educativo este es el boom. Incluso pueden ver aquí algunos textos, por ejemplo, de 2002, en donde justamente se está, digamos, es un artículo de Farron y Williamson, en donde hablan precisamente de esta automatización de generación de ítems. Y por otro lado, un artículo más reciente de Wang y de G o G, ya no sé, que es también para, pues, aspectos de comprensión, o sea, puede ser comprensión lectora o bueno, sí, es comprensión lectora, básicamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, pues, la punta del iceberg de que tenemos, entonces, dos nuevas maneras de ir generando test o ir generando pruebas, que por un lado, o sea, están los test adaptativos, los CAS, que son estos cuestionarios que van seleccionando, o sea, un ítem a través de ciertos algoritmos basados en ciertos requerimientos cognitivos que se desean. Y por el otro lado, la tecnología del Automatic Item Generation, que es lo mismo, o sea, también es como parte de los nuevos procesos de medición, pues se van generando reactivos cada vez más complejos que, como vieron en una diapositiva anterior del CHAI,
pues obviamente con base en las decisiones que cada persona va tomando, se van entonces haciendo predicciones para el siguiente reactivo o la siguiente respuesta. Ahora, eso es lo que hay. Ahora, veamos un poco el futuro. Imagínense que ahorita estamos entonces tomando, pues digamos, un tren de alta velocidad hacia la modernidad, hacia dónde se está dirigiendo la psicometría, y no solo la psicometría, sino podría decir que toda la psicología, porque la psicometría justamente es el medio que nos ha llevado a recolectar información durante muchos años, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente todos estamos viviendo lo de la pandemia, sabemos que pues ha traído consigo muchos retos, pero también nos ha obligado a migrar de una manera, pues podría decir resiliente o en algunos casos novedosa, porque a lo mejor no lo utilizamos así, pues estos recursos virtuales que a lo mejor poco lo explotábamos. Por ejemplo, a lo mejor ya desde hace algunos años yo tenía en mi computadora el Microsoft Teams, pero casi no lo utilizaba. Bueno, pues cuando se vuelve la pandemia, creo que es pan de todos los días en que algunos o algunas de nosotras utilicemos al menos una vez al día, ya sea el Zoom, el Microsoft Teams o también pues algunas otras plataformas, Google Meet o lo que ustedes quieran, el Facebook Live o sea, ahora sí que como que dice you name it. Y obviamente cada vez más, o sea, se van perfeccionando ciertas plataformas, ¿no? Entonces, digamos que estamos haciendo que ahorita con la pandemia, en la modalidad incluso que estamos teniendo en este congreso, que es la virtualidad, solamente ya es incluso como obvio, ¿no? Que cómo han tomado preponderancia estos medios digitales. Incluso soy consciente de que muchas de las tesis de ahorita de nuestros alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado, pues no se podrían haber concluido si no tuviéramos, digamos, el acceso a estas plataformas. Pero bueno, entonces, o sea, estas plataformas han permitido entonces continuar con esas investigaciones, pero vayámonos un poquito más a pensar que no solamente estas plataformas o que digamos, las plataformas que previamente se habían construido como para seguir en la misma línea de, bueno, yo construyo un instrumento, lo que hago es que abro una cuenta, por ejemplo, de SurveyMonkey o en RedCap, entonces subo mi cuestionario, subo mi test o mi prueba, y entonces ya lo único que hago es que lo mando a una lista de distribución o lo pego en Facebook o en algunas redes sociales y ya con eso. No. Lo que quiero ahorita hablar con ustedes es cómo se están moviendo también las cosas de medición. Es decir, en sí mismo, las redes sociales, no necesariamente las plataformas que ahorita acabo de mencionar, como el SurveyMonkey, como el RedCap, son el único instrumento en donde la psicometría tiene que estar dando una mirada. Si nosotros ahorita volteamos a ver y por ejemplo, vemos nuestro teléfono, si lo tenemos a la mano, pues muy probablemente cada una y uno de nosotros pues va a tener al menos una red social. A lo mejor tienen cuenta activa en Facebook, a lo mejor otros tienen Twitter, a lo mejor otros tienen Instagram y otras tantas que yo la verdad ya ni me sé el nombre de cada una de ellas, ¿no? Pero al menos sí podría contar que al menos en mi generación, pues podríamos tener al menos una de ellas. Bueno, a lo mejor hay gente más ducha que yo solo tengo una, me parece, y ya no sé si tengo abierta otra. Pero bueno, lo que quiero que veamos aquí es la cantidad de información que ahorita está circulando en esas redes, que es una información que habla de nuestras conductas, que habla de nuestros estados afectivos, que habla de nuestros estados de humor, que habla de nuestras ideas, de nuestra orientación política, de la opinión que nosotros tenemos de manera cotidiana. Entonces, simplemente para poner un estimado, obviamente ahorita, y esto a lo mejor ya cambió desde que se hizo la presentación a la fecha, pues hay 353 millones de usuarios nada más, digamos, registrados así a la fecha de la presentación en Twitter. Y de esos, a lo mejor, si bien a lo mejor no todos son muy activos en Twitter, pero pues al menos hay una contabilización, un conteo que hay 473,000 nuevos tweets por minuto. Ahora, si nos vamos a otra red social, estamos hablando que Facebook, que es una de las más populares, no necesariamente en todos los sectores de la población, pero digamos que en términos generales, tenemos 2.749 millones de usuarios registrados. Digo, algunos solamente a lo mejor ni siquiera entran, o a lo mejor entran una vez al año, pero eso no importa. Pero al menos tenemos 149,000 nuevos posts por minuto. Ya, no se diga en Instagram, que también es una red social que ha ganado mucha popularidad, sobre todo en sectores más jóvenes, pues ahorita tiene al menos 1.220 millones de usuarios y tenemos entonces 49,000 nuevos posts por minuto.
Si nosotros pudiéramos a lo mejor agarrar estos datos y a lo mejor pudiéramos imprimir esos, por ejemplo, agarrando los tweets que se generan por minuto o incluso por día. Si nosotros los imprimiéramos y entonces los apiláramos así todos y cada uno de ellos, fíjense nada más, podríamos juntar un libro de 10 millones de páginas, obviamente sería mucho desperdicio de hojas, pero bueno, es para que se den una idea, tan alto como la Torre Taipei 101, la segunda más alta del mundo. Y eso estamos hablando de los tweets por día. Entonces, ¿qué es lo que nos está reflejando esto? Que la manera en cómo las personas se están manifestando, cómo nos están compartiendo la información de lo que son, de lo que piensan, de lo que sienten, con quién andan, con quién tronaron y todas esas cosas, se está, llevando a un escenario en donde nosotros tenemos que volver a ver. No quiere decir que no hayamos visto el potencial de esto, pero a veces nos preguntamos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo es que se están dando estos desarrollos psicométricos? Bueno, obviamente, la demanda de estos espacios académicos y sociales en la virtualidad y la tecnología, ya había dicho que se ha revolucionado con la pandemia. Entonces, pues ahí estamos, incluso nosotros, hasta hemos hecho más uso de esto en la pandemia precisamente porque nos queremos sentir cerca. Hace un momento, Dan Perman hablaba de la soledad. Bueno, pues las redes sociales a la vez nos han acercado con gente que a lo mejor la habíamos dejado de ver en prepa. Y entonces empezamos de nuevo a compartir o interactuar con esas personas y les compartimos nuestra vida privada, que si nuestros hijos, que si nuestros perros, los gatos, lo que ustedes quieran. Entonces, obviamente, pues esto incluso ya está reportado aquí, no es algo nuevo, ¿no? O sea, hay publicaciones incluso del año pasado en donde habla como estas implicaciones de que nos estamos volcando estas redes, pues han cambiado incluso hasta la práctica psicológica, la atención, y que eso pues obviamente lo tenemos que estar mirando. Ahora, entonces, aquí hay también muchas investigaciones precisamente derivadas por la pandemia, pero no solo es por la pandemia ha visibilizado esto que ya se veía venir. Lo único que hizo es a lo mejor acelerarlo, pues ¿qué les gusta? A lo mejor unos 3 años, no lo sé, pero lo que estamos viendo es que hay ya publicaciones en donde nos dicen, bueno, pues obviamente si no te subes a este tren, pues entonces estamos dejando de lado una interacción sumamente valiosa para los psicólogos, no solo en términos de intervención, sino en términos de conocimiento de lo que realmente está pasando de manera afectiva, cognitiva y comportamental, o sea que pues en todos lados, en todos los grupos, ¿no? Bueno. Entonces, sí, me tengo que ir más rápido. Bueno, una de las cosas más importantes es aquí las cookies, las migas que vamos dejando en nuestra vida. A ver, cada vez que nosotros, incorporamos, accedemos a una red, pues obviamente vamos dejando como migajitas como Hansel y Gretel, ¿no? O sea, obviamente nosotros entramos a diferentes páginas, a veces entramos con una motivación personal, obviamente porque me interesa esta página de, no sé, donde hay perritos y me gustan mucho, o bien algunas otras páginas en donde aparece, no sé, una postura política, qué sé yo. Bueno, todas estas cookies van dejando, más bien, nuestro paso por estas redes, pues vamos dejando estas migas que posteriormente se constituyen como este concepto de digital print. O sea, las digital footprints son estos datos que vamos dejando en estos accesos y que justamente pueden ser utilizados en menor o mayor medida para medir estos atributos psicológicos. Y obviamente ya han sido usados, incluso hay estudios recientes en donde, por ejemplo, este artículo de ACTAR, en donde se detectaba, bueno, pues obviamente la parte de la personalidad oscura a través del uso y de los estados, por ejemplo, la actualización del estado, de cómo se sentía la persona y qué correlaciones había con estos rasgos que se estaban midiendo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta investigación en particular, bueno, previamente se aplicó un instrumento para medir, bueno, algunos rasgos y entonces se les solicitaba también los datos de acceso a Twitter y Facebook de los participantes. Entonces, obviamente, todo esto requiere, pues, armar una serie de algoritmos, utilizar software para clasificar semánticamente el lenguaje de las publicaciones de diferentes dimensiones, para entonces clasificarlos en procesos psicológicos, procesos cognitivos, relaciones afectivas, dimensiones relacionadas con el contenido de las publicaciones. Y lo que se hace es entonces agarrar ese conjunto de datos y hacer mediante, digamos, lo que se llama machine learning, o bueno, simplemente los usos de algoritmos, pues probar cómo a partir de esos algoritmos que se especifican, entrenar, digamos, al modelo
para que aprenda a hacer una serie de predicciones y posteriormente, con una selección, digamos, de muestra dentro del propio universo de datos que sean recolectados, probar la efectividad de la predicción. Entonces, para entrenar los modelos se utilizan regresiones y se seleccionan solo las dimensiones provenientes de lo que se llama el Linguistic Inquiry and Word Count, que otorgan relaciones significativas con las dimensiones de justamente el test que se haya aplicado, ¿no? Entonces, estos modelos de Machine Learning se pusieron a prueba en un concepto o en un modelo que se llama Five-Fold Cross-Validation, que es un método para validar estos modelos predictivos a partir de estos aprendizajes supuestamente que tiene la máquina. Bueno, ¿cómo es este del modelo 5-Fold? Bueno, si ustedes están familiarizados o familiarizadas con las técnicas de bootstrapping, pues imagínense que entonces tenemos una cantidad de información que se digamos, se divide en submuestras y entonces se prueban diferentes combinaciones de submuestras para validar o para estimar los errores de medida en el modelo. Entonces, esto se repite, o sea, muchísimas veces hasta encontrar cuál es el modelo que tiene el menor error de predicción. Y con la muestra que se ha quedado, digamos, en un ladito, pues se validan esas predicciones. Obviamente ahorita no me voy a clavar que si en un algoritmo desarrollarlo, ni mucho menos, porque el sentido de la plática es más bien ponerlos a ustedes en conocimiento, si no es que ya lo tienen, pues de cómo es que se está evolucionando este tipo de nuevas maneras de pensar en la medición psicológica. Entonces, en este estudio en particular, pues encontraron resultados positivos, logrando predecir con tres modelos dimensionales, más bien, un modelo tridimensional de la personalidad. Entonces, en un futuro, incluso a partir de este Machine Learning, ya no sería necesario aplicar la escala, sino simplemente dados ciertas respuestas, incluso se podría llegar a predecir lo mismo que se podría predecir aplicando un cuestionario. Bueno, entonces, hay otra serie de estudios que si ustedes quieren profundizar, bueno, pues para eso está el código QR. Entonces, por ejemplo, hay otro estudio con 108 participantes, el de Saman, aplicando una serie de cuestionarios de salud mental y utilizando el historial de búsquedas de Google. Pues obviamente lo que se encuentra es, bueno, se aplicaron obviamente cuestionarios de ansiedad, ideación suicida y autoestima. Y entonces también a través de este Linguistic Inquiry and Word Count, en donde justamente se buscaba palabras que hicieran referencia a estos estados afectivos y utilizando pues estos procedimientos de vector machine learning y verificando los modelos con hybrid Bayesian regression, pues obviamente empezaban a encontrar justamente una clasificación. Efectivamente, los modelos han aprendido a estimar de tal manera y con tal nivel de precisión aquellas personas que sí pueden estar a lo mejor incluso hasta en riesgo suicida de aquellas que no. Entonces, este aprendizaje, por así decirlo, por eso se llama machine learning, ¿no? Estas simulaciones o estos modelos que se están presentando, pues cada vez están teniendo un desarrollo brutal que pues obviamente nosotros los tenemos que voltear a ver precisamente para ver cómo es que se están utilizando y hasta qué implicaciones van teniendo, ¿no? Entonces aquí los modelos han sido eficientes para predecir la clase de personas a partir de sus búsquedas en Google. Eso es lo más importante, o sea, a partir del comportamiento que yo tengo en redes sociales, hay una correspondencia con lo que un cuestionario me podría decir acerca del estado afectivo de la persona. Entonces, se está sustituyendo la aplicación de escalas con los indicadores teóricos por una cuestión comportamental, porque obviamente el comportamiento en redes es una cuestión comportamental, o también yo puedo referir mis estados afectivos de igual manera, y eso es lo que está haciendo justamente brutal las predicciones con incluso poco margen de error. Híjole, me tengo que apurar. A partir, bueno, de esas aproximaciones, bueno, ha sido posible evaluar algunos atributos equiparando con mediciones realizadas por algunas pruebas. Incluso si ustedes quieren probar esto que les hablo, pueden descargar este QR en la Universidad de Cambridge. Tienen que es el Magic Sauce, que pues habla de que ustedes, si dan sus datos y demás, pues les van a dar a qué grupo pertenecen, por si no se lo sabían. Bueno, ahora, ¿cuáles son los retos de la psicometría en el futuro? Porque yo creo que hablar de esto, o sea, no solo se trata de decir, bueno, hacia dónde está la psicología, sino estos retos que van a traer consigo. Entonces, el escenario que se plantea es el siguiente. Estamos ante una medición que se aleja del cuestionario tradicional, por lo tanto, o sea, ya ni la teoría clásica, ni el TRI, ni la TG
serían útiles en este nuevo escenario virtual. Estamos frente a un universo de información, comportamientos observables y con registros históricos precisos en un ambiente natural en el cual se puede evaluar un atributo, siempre y cuando se especifique bien. Es decir, estamos ante un nuevo reto a nivel teórico, analítico e incluso ético. ¿Por qué menciono la ética? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. La polémica del uso de la información personal y las cookies. Bueno, como bien saben ustedes son personas que les gusta estar actualizadas. En un comienzo el uso de la información online, pues justamente era todavía muy limitado, sobre todo aquí en México, pues la cobertura de internet no era tan grande. Entonces empiezan, pues digamos, para 1994 se empiezan a recolectar cookies para como mejorar la experiencia de navegación y hasta agradecíamos de que ya me reconoció la máquina a dónde estaba navegando. Entonces éramos muy felices porque todo era súper bueno, ¿no? Pero luego resulta que hay un par de señores que nos hacen ver que pues estas cuestiones de dejar una huella digital o tener estas cookies, pues después de todo a lo mejor no era tan buena idea o qué sé yo, porque en el 2010 y 2013 pues se pone a discusión pues todo lo que implica la privacidad de esto, ¿no? Entonces ahí vemos a Julian Assange y a Edward Snowden, que justamente revelaron cómo es que pues, las agencias gubernamentales, bueno, en el caso de Estados Unidos, pues utilizaban esta información personal de registros, pues a ver, o sea, si te ibas a comprar incluso hasta una Coca-Cola en línea o lo que sea, pues para fines de espionaje y a final de cuentas control, ¿no? Pero, pues bueno, obviamente en México, de manera reciente, pues tenemos una cosa que yo creo que no tiene más de a lo mejor 2 meses que salió, en donde se veía que pues había también uso por parte del gobierno de esta información que cada uno va dejando y pues las implicaciones que tenía precisamente para la producción de esto que nosotros, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, las leyes del uso de información en Internet, pues obviamente implican que se tiene que garantizar esta cuestión de la confidencialidad, pero fíjense que hasta el momento no, como que todavía no queda muy claro hasta dónde sí o hasta dónde no. Por un lado estamos viendo que la psicometría se podría beneficiar muchísimo de estos nuevos avances, pero por el otro lado está el qué tanto es tan ético, qué tanto realmente la psicometría tiene el privilegio o no, o como psicómetras que somos, tendríamos que tener el acceso para poder predecir este comportamiento que tanto nos importa para nuestra disciplina científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en justamente este proyecto de Magic Sauce de la Universidad de Cambridge, fue un proyecto que recolectó información a partir de la aplicación de Facebook, de llenar un cuestionario, o sea, si se le pedía que llenara, me parece, el Big Five, y entonces sacaron un montón de publicaciones, efectivamente que la predicción era perfecta en términos de ciertos rasgos de personalidad. Sin embargo, pues obviamente empezó a haber una situación compleja en términos éticos, de oye, pues ahora resulta que si yo simplemente hago ciertas cosas, ya entonces me vas a decir en qué grupo estoy, y a lo mejor con estos cookies, a lo mejor ni siquiera te he dado permiso de utilizar mi información. Entonces, realmente ahorita estamos viendo una situación como muy compleja, porque por un lado tenemos una gran área de oportunidad, pero por el otro lado tenemos como si tuviéramos una pistola en manos de un niño que no sabemos exactamente cómo va a terminar la historia. Entonces, ¿qué datos proteger? ¿Qué requisitos legales para el uso de estos datos? Por ejemplo, una de las cosas muy complicadas que se van a venir es, a lo mejor yo estoy en México, pero mi plataforma o la información que estoy recolectando es de personas que están en otros países. Y eso, entonces, ¿qué ley internacional aplica? ¿Aplica la de México o aplica en la de los países en donde yo estoy recolectando información? Realmente no se sabe muy bien. Y obviamente que el consentimiento pues sea real y significativo, porque obviamente nosotros podemos decir quiénes entran a nuestras redes o no, pero por el otro lado podemos dar un acceso a nuestras redes y decir, ay, sí, al fin que no pasa nada, y a lo mejor nunca volvemos a mirar que ya tendríamos que retirar ese acceso a nuestras redes. O sea, realmente hay una situación muy compleja ahorita, pero que como gremio no podemos estar, digamos, como ciegos y ciegas a esta situación. Y luego viene otro reto. El desarrollo de la psicometría y su ineludible evolución hacia esta perspectiva demanda el desarrollo de habilidades que hasta ahora no están incluidas formalmente en los planes de estudio en la mayoría de las instituciones universitarias en Latinoamérica. O sea, lo que estamos viendo es que para poder hacer investigación con estas redes sociales y demás, pues se requieren ciertas habilidades que no hemos puesto atención dentro del currículum. Sí utilizamos ciertas plataformas para dar clase en estadística y demás, pero como tal, poder nosotros enseñar a construir modelos de medición o que aprovechen todos estos datos, pues realmente no hay, ¿no? Entonces, el proceso de validación clásica, pues había estado centrado en el test, pero va a ser necesario empezar a enseñar
desde la licenciatura, pues esta perspectiva moderna de la psicometría, y no solo vinculada o limitada a esta parte de que los tests siguen siendo, o más bien que la medición de los atributos psicológicos sigue siendo única y exclusivamente a través de test. Y entonces me refiero a que el Big Data o este todo cuerpo de nuevas herramientas, pues tienen que ser entonces abordadas de alguna manera transdisciplinar por nuestros egresados y egresadas, o bueno, nuestros estudiantes. Entonces, se requiere de nuevos posgrados y especializaciones que incluyan el diseño de programas de posgrados orientados a una psicometría moderna. No se quiere decir que le demos un plumazo a la psicometría tradicional, pero sí incorporar las nuevas visiones psicométricas y sobre todo estas áreas de oportunidad que van a traer digamos, un problema, porque si nos descuidamos, el futuro de la psicometría puede estar lejos de las manos de los psicólogos, y eso creo que nadie de los que está presente es lo que quisiéramos. Entonces, limitaciones, bueno, es una limitación que ahorita no lo tengamos en nuestros currículos, pero también es un área de oportunidad para el trabajo interdisciplinario. Entonces, nosotros nos tenemos que aprender a trabajar con ingenieros, con programadores, con matemáticos, pero en el centro deben de estar orientados los psicólogos que entiendan de la teoría, entiendan de la medición y que trabajen con el lenguaje adecuado para que justamente no se olvide que quienes están en medio son las inferencias y el uso que se le dará a esa información. Entonces, ahora, por cierto, entonces la imparcialidad va a ser más importante que nunca, porque de todas maneras tenemos una limitante brutal en términos de acceso al Internet, accesos a nuevas tecnologías, a nuevas habilidades, pero sobre todo no hay que olvidarnos que si bien esto abre una carretera de información y una área de oportunidad brutal, también seguimos teniendo personas que son, digamos, analfabetas digitales. Y no solo eso, tenemos una diversidad multicultural en donde, pues a lo mejor el idioma es una barrera, o a lo mejor personas con capacidades diferentes no pueden acceder a esto. Entonces, tenemos que garantizar las dos, tenemos que enseñar las dos alternativas a nuestros egresados, y eso, pues obviamente va a ser compromiso y ¿cómo se llama? Y algo que nos van a demandar nuestras nuevas generaciones. Pues eso es todo, muchas gracias y creo que con esto termino. Muchas gracias, Ale. Le hiciste safe para tener los últimos 10 minutos de comentarios y preguntas, porque de verdad sí tenemos varias, lo cual agradezco. Madre mía. Nada más, para que no se me pase, yo creo que lo que planteas de que es una dificultad en cuestión del conocimiento tecnológico es uno de los más importantes, porque si no, también cómo enseñarlo, ¿no? Nada más lo dejo así, totalmente de acuerdo a lo que planteas, para darle pie a quienes están preguntando. Ok. Karen comenta, muchas gracias y felicidades por esta interesante ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo se podrían abordar las pruebas psicológicas de carácter cualitativo? Por ejemplo, el test de HTP, figura humana de Macover y el test de Bender. Bueno, en realidad, a veces lo que nos importa y, bueno, como todas las técnicas, digamos, como un poquito más cuantitativas, pues requieren de una interpretación. Una de las cosas que se están viendo aquí es que, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Esta red, Instagram. Bueno, si se dan cuenta, Instagram también es una red social que habla principalmente de fotos, de imágenes, y uno a lo mejor puede hacer comentarios sobre ella. Entonces, si nosotros, digamos, a lo mejor lo pasamos como a esta parte, pues creo que esa no sería ninguna limitante, es decir, más bien ahí tendremos que hacer una especie como de investigación, porque todos los procesos, digamos, psicométricos tradicionales, como los que se mencionan, pues han pasado un proceso de jueceo, o bueno, sí, un proceso en donde el acuerdo de un montón de personas respecto a lo que ven, pues es lo que ha dado, digamos, pauta a al sistema de calificación de esas pruebas proyectivas. Entonces, yo creo que podría ser básicamente lo mismo. Yo casi no trabajo ese tipo de pruebas, entonces no sabría yo qué tanto desarrollo ahorita hay, pero hasta donde yo sé, creo que las pruebas proyectivas no han, bueno, no sé, a lo mejor hay investigación más reciente, pero a partir de los primeros estudios de validación, pues a lo mejor han tenido un desarrollo o se ha cuestionado menos la vigencia de ese tipo de estandarización o más que de estandarización, como de esos criterios con los que se califican esas pruebas. Y ahí más bien es la invitación a también, bueno, si esta
tecnología ha estado desarrollando nuevas maneras de pensar la psicometría, se requiere también teorías psicológicas que vayan también muy afines a esto, porque no puede ir solamente el desarrollo tecnológico, tiene que ir a la par el desarrollo teórico, no solo en medición, sino también de los atributos en sí mismos que estamos tratando de medir mediante esas interfaces, ¿sí? Digo, la verdad ya no sé si respondí tu pregunta, pero bueno, sí, sería básicamente, o sea, un poco lo mismo. Ahorita hay algoritmos que justamente, como lo mostré aquí, agarran palabras, o sea, tú podrías, o sea, agarrar las palabras que la persona dice acerca de esa prueba proyectiva, o sea, por escrito. Entonces, porque incluso en la prueba de la casa, la lluvia y la no sé qué, uno escribe, o sea, ¿por qué está haciendo esa figura? Yo creo que no va a ser problema tecnológico, va a ser problema teórico, más que el tecnológico. Muchas gracias, Ale. Tienes múltiples felicitaciones. Gracias. Sí, a ver, permítame. Que sí son muchos aplausitos. Pregunta Irene, ¿cómo corregir el sesgo de acceso a Internet, computadoras y demás para garantizar la imparcialidad, sobre todo en países con baja cobertura? Bueno, yo creo que a lo mejor esa pregunta debería de ser para alguien del nivel de gobierno, porque en realidad sí está, digamos, hay esfuerzos, o sea, a nivel internacional justamente, bueno, incluso hasta la fundación me parece, no sé si es la de, ay, ¿cómo se llama este dueño de Microsoft? Ya, Bill Gates, es que aquí al ladito tengo, bueno, justamente, o sea, lo que se trata es de disponer, por ejemplo, esta tecnología, pues a los niños desde chiquitos, precisamente para que no haya este atraso en tecnología, porque realmente lo que se está viendo, incluso la pandemia lo ha hecho evidente, es que si no tienes acceso a Internet, solamente no, a veces no puedes ni siquiera tomar tus clases. Y un rezago educativo a nivel país es brutal. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor vamos a construir una psicología de aquellos que sí tienen el privilegio de, aquellos que tienen el acceso, pero la psicología no debe de discriminar. O sea, la psicología se trata de hacer una disciplina científica que puede explicar de manera más abarcativa, pues estos productos psicológicos o estos estados afectivos que independientemente del estrato socioeconómico en donde estés, tú te veas reflejado. Obviamente hay ciertas particularidades, por supuesto, pero pues eso es lo que busca la disciplina científica. O sea, ver cuáles son, digamos, esos procesos generales, o sea, que como especie, digamos, tenemos. Entonces, ¿qué pasaría si solo, bueno, en realidad la historia de la psicología sí es, ¿no? Es la historia de la psicología generada de los estudiantes estadounidenses, pero bueno, esa es otra historia. Pero si nosotros no podemos poner al alcance de todas las personas esta tecnología, como sociedades vamos a tener una gran segmentación, o sea, vamos a tener, por un lado, una teoría que representa un sector, pero que se va a aplicar ese sector indiscriminadamente. Si nosotros no consideramos estas cuestiones de imparcialidad o los tomadores de decisión creen que así van a ser todos, porque no creo que así sean todos. O sea, desafortunadamente ese es algo que pues no tengo una respuesta en concreto porque creo que va más allá, que podamos resolverlo. Pero como gremio sí podemos pedirle atención a las autoridades que vean esto. O sea, que también incluso nuestros colegas de educación también están poniendo una atención brutal porque hay un rezago educativo precisamente originado de la pandemia de que no todos tienen el acceso. Entonces, van junto con pegado. La educación también pues, con la parte psicológica. Pues. Muchas gracias, Ale. De hecho, creo que con eso respondes una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podría intervenir desde la psicología educativa? Vaya, o sea, yo creo que hay que utilizar las redes de manera favorable, pero no podemos evitar hacer otro tipo de intervenciones de aquellos que justamente no tienen este acceso. Entonces, yo creo que uno no excluye lo otro, más bien se están abriendo posibilidades de acción a través de estas nuevas áreas, por así decirlo, que ya ni tan nuevas, sino más bien son nuevas al gremio porque necesitamos desarrollar esas habilidades y ese trabajo multidisciplinario. Entonces, una recomendación, acerquémonos a gente que ahorita está manejando estos algoritmos, si ahorita a lo mejor resultan muy complicados para nosotros, no tenemos que ser expertos en todos, pero sí tenemos que estar en el centro de la discusión para que justamente no solo se le deje la decisión a una máquina, sino que haya una teoría y un respaldo de esa toma de decisiones. Muchas gracias, Ale. Tenemos otra pregunta y creo que ya sería la última para terminar en el momento.
Dice, la personalidad o la satisfacción son variables susceptibles de la medición o predicción. O predicción por algoritmos. Entonces más bien es así como una aseveración, ¿no? Es que al final sí tiene signo de interrogación. Entonces yo creo que va más bien. ¿Es la personalidad o la satisfacción variables susceptibles de la medición o predicción por algoritmos? Por supuesto. O sea, a ver, por eso les pusimos aquí una serie de QRs para que puedan descargar estos ejemplos, pero hay muchos. Bueno, o sea, tampoco hay muchos, pero sí hay varios ejemplos en donde efectivamente se han utilizado predicciones de la personalidad. Hay ejemplos de la tríada oscura, del Big Five, de estados incluso afectivos. Sí hay una cantidad de información ahí brutal. Un poco el problema va a ser el acceso, porque estas investigaciones están en inglés. Entonces, búsquenlas como eso, o sea, no lo busquen en español porque todavía no hay. Hay personas trabajando en esto, principalmente en la Universidad de España, en España, pero están publicados en inglés. Entonces, yo creo que también eso, pues, implica también un gap, porque los algoritmos y los programas que se utilizan están en inglés. Entonces, es también otra tarea pendiente para los países latinoamericanos, pues, fortalecer la lectura en inglés, porque si no también va a ser otro gap, otra distancia que tendremos que recorrer, aparte de todo. Okay. Muchas gracias, Ale. Pues no, efectivamente creo que nos podemos quedar conversando sobre estos temas ampliamente porque sí nos permite la reflexión y nos da un camino hacia donde tendríamos que estarnos moviendo, ¿no? De verdad, yo lo pienso de esta manera, más allá incluso de saber la cuestión tecnológica, la demanda de también aprender otras estrategias, en este caso, por ejemplo, estadísticas, ¿no? O sea, también ahí tenemos que darle un paso hacia adelante desde lo que en mismo México estamos llevando a cabo, ¿no? Me parece algo también necesario. Ir integrando todas estas estrategias que pues son necesarias también de ir avanzando para la información. Muchas gracias, Ale. Como siempre, una excelente conferencia. Lo dicen en el chat. Creo que es una muy buena manera de seguir aprendiendo y actualizándonos de psicometría a partir de lo que tú impartes. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias.